Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué bueno que estamos reunidos una vez más de manera virtual, pero siempre dispuestos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos como siempre a iniciar con una oración, teniendo en mente todas las peticiones que tenemos en nuestro corazón, teniendo en mente también que hay peticiones de nuestra iglesia, peticiones de salud, peticiones por trabajo y todas las peticiones que siempre estamos presentándole al Señor. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y Dios siempre está obrando en cada una de nuestras necesidades conforme a su divina voluntad. Así es que teniendo esto en mente, exponiendo a nuestro Padre todas las peticiones nuestras, las que tenemos en nuestro corazón, las peticiones que han llegado a nosotros para presentar al Padre. Teniendo esto en mente, vamos a tener un momento de oración. Oramos. Amado Dios, que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, gracias te damos por estar aquí un sábado más, alabando y glorificando tu nombre. Gracias te damos, Padre, por todas las bendiciones, por todos los cuidados que tú tienes con nosotros. También agradecemos, por supuesto, por el perdón de nuestros pecados. Agradecemos por tu infinita misericordia. Y en estos momentos, Señor, presentamos todas las peticiones que tienen cada uno de los hermanos de esta iglesia en su corazón. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están quebrantados de salud, por aquellos hermanos que necesitan un consuelo, por nuestra iglesia, por toda la programación que se lleva a cabo hoy, no solamente en Corozal, no solo en Puerto Rico, sino sobre la faz de la tierra. Señor, que todo lo que nosotros digamos sean tus palabras, sea lo que tú quieres que se exponga aquí. Bendícenos, Padre, bendice a nuestra familia pastoral, bendice a nuestra iglesia, a nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nuestros niños. Gracias, gracias, Padre. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, la escuela sabática de hoy se llama la Orquesta Sinfónica de Dios y presenta una ilustración, y es un director de orquesta que ya se encontraba frente a sus músicos y de espalda al público, porque había llegado el momento que tanto habían esperado. Había llegado el momento de su gran concierto. Después de muchos meses de ensayo, ajuste de partituras y de tempo, estaba seguro de que todos los músicos se habían preparado para lograr una pieza con equilibrio, para que fuera algo melodioso. Conocía cada instrumento y la importancia para lograr la aprobación del público que estaba ya reunido en aquella sala. Marcó el compás y todo inició maravillosamente. O más bien, así parecía que había iniciado. Sin embargo, esa percepción que tienen los músicos, sobre todo los directores de orquesta, le estaba indicando que uno de los instrumentos no se estaba escuchando, no estaba emitiendo las notas para formar sus acordes, por lo que la armonía que él estaba esperando estaba en un gran peligro. Así es que él se tomó la libertad de detener el concierto, detener la orquesta y acercarse donde se encontraban los instrumentos de viento. Llegó exactamente hacia donde estaba un solitario flautín al lado de dos músicos con sus flautas, y de una manera motivadora le dijo: acabo de notar que no escucho el timbre más agudo de todos los instrumentos. Si tú no tocas, todo va a salir bien, pero no va a ser tan maravilloso como nosotros estábamos esperando. No va a ser lo que nosotros habíamos ensayado. Así que posiblemente, si tú no tocas, esas personas no van a recibir las emociones que nosotros deseamos transmitir. Así que el flautista decidió presentarse a la orquesta, pero no tocar. Solamente él quería lo que le llamamos doblar. Pues él estaba bien desanimado, estaba frustrado, tenía preocupaciones. Así que pensó que entre tantos instrumentos
Nadie iba a notar que él solamente estaba simulando que estaba tocando. Así que en ese momento y bajo la mirada de todos sus compañeros, decidió hacer su parte, pero hacerla bien. Así es que, hermanos, con esto nosotros tenemos que ver que cada uno de nosotros en esta orquesta sinfónica de Dios tiene una parte importante. Cada uno de nosotros toca un instrumento, tiene el talento para tocar un instrumento, y en ese momento de ese gran concierto nos corresponde uno a cada cual. Si un instrumento no toca, va a seguir llevándose a cabo el concierto, pero no se va a escuchar tan melodioso. Con esto quiero decir que cada uno de nosotros tiene una función en la obra de Dios. Posiblemente sin esa función que se supone que usted haga, como quiera, la obra de Dios va a continuar. Porque hay otros hermanos que están trabajando para ella. Sin embargo, eso que usted se supone que estuviera haciendo no va a salir igual, porque ese talento para hacerlo lo tiene usted. Por eso es que cada uno de nosotros tiene que identificar esos talentos y tiene que decir: este es el instrumento que a mí me apasiona tocar, me gusta tocar, y el que el Señor le inquietó a tocar en ese momento. Porque no necesariamente va a ser su instrumento permanente. Posiblemente estás tocando violín en un concierto y después el Señor te necesitó para que tocaras la flauta. Nuestro Señor nos va moviendo en la orquesta según nos va necesitando, pero siempre, siempre todos nosotros somos importantes. Por eso es que nosotros debemos estar motivados a hacerlo, lo que nos corresponde, a utilizar esos dones que el Señor nos otorga, y mientras más los utilicemos para la obra del Señor, más van a ser multiplicados. Debemos usarlos, debemos hacerlo, pero hacerlo bien, hacerlo con motivación. Llegarán momentos, como pasó con este músico, que tal vez tienes preocupaciones, que tal vez tienes frustraciones, tal vez estás desanimado, pero simplemente necesitas ese apoyo, simplemente necesitas escuchar un yo te necesito. Así es que, hermano, debemos escuchar esa voz de Dios cuando abrimos su palabra, que nos dice: yo te necesito en esta obra. Es importante que esto se haga para adelantar el regreso de Cristo. Ahora vamos a escuchar el himno 485, Unidos en Verdad. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús
nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Hermanos, como director de orquesta, el Señor sabe qué talentos nosotros estamos utilizando, sabe qué funciones estamos llevando a cabo, quién está cumpliendo con esa parte que le toca dentro de ese gran concierto. Para el hombre, para el músico, el director de orquesta, es sencillo simplemente detectar si un instrumento no está siendo ejecutado. Así como lo detectó este director de orquesta de la ilustración que le hice al inicio de este programa, asimismo el Señor lo hace. El Señor, que es todopoderoso, puede saber cuando nosotros estamos haciendo nuestra parte, la parte que Él nos delegó. Nosotros en mi trabajo, en la biblioteca, tenemos unas clases de música. Tenemos 2 grupos y esos grupos al final del semestre siempre hacen su concierto y nosotros lo preparamos bien chévere. Yo me encargo de coordinarlo y siempre lo hacemos para el deleite de los padres. Y tiene su directora, tiene su maestra. Y en una ocasión, estamos comiendo después que terminó el concierto y ella me dice, X persona no tocó el clarinete. Y yo le digo, sí, lo tocó, lo estaba tocando. No, no lo tocó. Pero es que yo le tomé la foto. No, pero yo sé que no lo tocó, ella estaba doblando. Yo no me di cuenta que ella lo estaba doblando. Pero la maestra y directora de orquesta sí se dio cuenta porque tiene oídos para eso, tiene la habilidad para eso. Y asimismo nuestro Señor puede darse cuenta cuando nosotros estamos utilizando los dones que Él nos otorga para su gran obra. Por eso, hermano, es que tenemos que hacerlo y hacerlo bien, como terminó haciéndolo ese músico que inicialmente estaba preocupado, frustrado, no quería hacerlo. Sin embargo, decidió hacerlo y hacerlo bien. Y así es como nosotros tenemos que obrar en este camino. Esos dones que el Señor nos otorga, hermano, debemos utilizarlos y utilizarlos bien y hacerlo con amor. Saber que esto es para el Señor, hacerlo con un gran deleite. Si los músicos, el humano, el director de orquesta, la directora de orquesta, se da cuenta que no se están ejecutando los instrumentos como son, ¿podrá usted imaginar si Dios se da cuenta que no estamos ejecutando los instrumentos como son en su orquesta sinfónica? Claro que sí, hermanos. Y nosotros tenemos que hacerlo y hacerlo bien, hermanos, porque esto es para Dios y estos dones son dados por Dios. Y a lo mejor en algún momento usted está tocando la flauta y en otro momento tal vez el Señor lo necesite tocando el violín. Y eso es parte de la obra. Y así muchos hermanos tal vez con este comentario que acabo de hacer se habrán identificado, porque en esta obra en algún momento estarán haciendo una cosa y después en otro momento están haciendo otra, pero lo importante es hacerlo bien, porque es para el Señor. Para nuestros trabajos queremos hacer las cosas bien, para la obra de Dios más todavía. 1 Corintios 7:17 dice: pero cada uno viva según los dones que el Señor les repartió y según era cuando Dios lo llamó. Esto ordenó en todas las iglesias. En esta orquesta sinfónica de Dios, las diferencias son fortalezas. Todos los instrumentos
son importantes, pero el don y su uso viene dado por el Todopoderoso. Mientras pensamos en tal vez qué me ha delegado el Señor, debemos nosotros pensar cuál es mi don y cómo estoy utilizando ese don, si es que lo estoy utilizando. A lo mejor en algún momento has sentido ese llamado de Dios a hacer una obra o a hacer unas funciones, a tocar un instrumento, y tal vez por miedo, tal vez por inseguridad, has dicho que no. Hermano, si el Señor le hace ese llamado para tocar ese instrumento, el Señor le está dando el don de hacerlo. El Señor lo va a capacitar. El Señor es el que multiplica los dones. Va a continuar dándole ese don y va a seguir multiplicando los dones. Así es que, mis hermanos, nosotros tenemos que motivarnos. No importa cómo sea, no importa dónde estemos, tenemos que, como iglesia, ser la orquesta sinfónica de Dios y continuar esta gran obra. Todos, tú y yo, somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo. Hoy estás aquí dotado de talentos y habilidades para desempeñar un rol importantísimo en este tiempo de gracia. Los dones se multiplican, como les mencioné ahorita, y son consagrados cuando están al servicio de nuestro Señor. Así es que, hermano, nos resta continuar hasta el final. Esto es una larga carrera, esto es un gran concierto, es un concierto en el que en algún momento posiblemente estés tocando otro instrumento, pero siempre va a estar dirigido por nuestro Padre, que es quien reparte los talentos y los dones. Siempre esos dones van a estar bendecidos por el Creador. Oramos para concluir esta escuela sabática. Amado Dios, que estás en las alturas de los cielos, gracias, Padre, por esos talentos que tú nos das. Pedimos en estos momentos, Señor, que tú los bendigas, que esos talentos que tú nos das, nosotros podemos utilizarlos para tu obra, para llevar a cabo la predicación de tu evangelio, Señor, para testificar cada día más sobre ti, que podamos sacar al 100% el provecho de esos talentos, Señor, para predicar el evangelio. En estos momentos, Señor, pedimos la bendición por tu iglesia, Padre. Dirígenos, Padre. Pedimos por todas las peticiones que se han presentado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Y pedimos también la dirección por el resto de la programación, la bendición por el resto de la programación, no solamente aquí en Corozal, sino en Puerto Rico y sobre la faz de la tierra. Bendiciones que te pedimos siempre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te enseña a hacer amigos para Dios. Lección 6. Posibilidades ilimitadas. Jesús iba camino a Jerusalén, era su último viaje y quería pasar por Samaria para bendecirles, así que envió a Jacobo y a Juan como mensajeros para que hicieran los arreglos de su estadía en ese lugar. El maestro viene a quedarse algunos días. ¿Jesús? No lo queremos aquí en Samaria. Él va camino a Jerusalén. Si es amigo de los judíos, es enemigo nuestro. Los samaritanos aborrecían a los judíos y consideraron una ofensa que Cristo se dirigiera a Jerusalén, así que rehusaron recibirle. Se hace tarde. Al menos podrán darnos posada por una noche. ¡No! Ni siquiera una noche. Ni que se asome a este lugar. Jacobo y Juan regresaron a Jesús ofendidos y con sed de venganza. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Juan dijo eso? ¿El mismo que escribió que Dios es amor?
¡Wow! Eso sí que es amor. Pero amor por la violencia. Bueno, en esta lección veremos algo muy importante. Dios no nos llama a dar testimonio al mundo porque seamos perfectos o porque poseamos dones maravillosos. Él nos llama tal como somos y luego, a través de su Espíritu Santo, nos da los dones que necesitamos para la testificación. A Jacobo y a Juan, Jesús les puso un sobrenombre bien particular, Boanerges, que significa los hijos del trueno. Ya se imaginarán el carácter que poseían, pero luego los capacitó y a través del Espíritu Santo les dio los dones que finalmente convirtieron a Juan en el discípulo del amor. ¡Qué linda historia! Un cambio contundente. Correcto. A veces sentimos que no tenemos los dones suficientes para servir en la causa de Cristo, pero Él no llama a los capacitados. Él capacita a quienes aceptan su llamado. Junto a la misión de predicar el Evangelio en todo el mundo, Jesús ha dotado a sus seguidores de dones que les conceden posibilidades ilimitadas para cumplir esa misión. Por eso, la pregunta de esta semana es, ¿cómo debemos usar los dones espirituales en favor de la causa de Cristo? En primer lugar, reconociendo de dónde vienen. La Biblia es clara al afirmar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entiende esto. Tú puedes cantar como Edith Aravena. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para vivir y cantar. Puedes predicar como Bullón. Eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo, hijo. O puedes ser parte de un ministerio como la Escuela Sabática Like. Como nosotros. Pero nada de eso es para jactarnos. Dios es el verdadero dueño de todos esos dones. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando Jesús fue bautizado, recibió la unción del Espíritu Santo a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo. De igual manera, a cada uno de nosotros se nos promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo y podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos impartirá dones a todos, grandes o chicos, muchos o pocos, pero serán los dones ideales para nosotros en favor de la causa de Cristo. En segundo lugar, entendiendo el propósito. El propósito de los dones espirituales está claro en la Biblia. Dios los da a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El día de Pentecostés había en Jerusalén gente de todas las naciones. Los discípulos tenían la misión de predicarles y ¿qué hizo el Espíritu Santo? Les dio el don de lenguas, y cuando ellos decían Jesús es el Señor, cada cual lo entendía en su propio idioma. Jesús es el Herr. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesus is the Lord. Jésus est le Seigneur. ¿Lo notan? Ese don espiritual era necesario en ese momento para la edificación de la iglesia. Hoy día muchas personas le llaman don de lenguas a una lengua extraña que nadie entiende. ¿Y si nadie entiende cómo se edifica la iglesia? Ese es el punto. Si no edifica a la iglesia, no es un don del Espíritu Santo. Los dones espirituales deben servir a la causa de Cristo y debemos hacer lo mismo con nuestros talentos naturales, esos que poseíamos desde antes de ser bautizados. Esos talentos naturales también vienen de Dios y debemos permitir que el Espíritu Santo los santifique para que sean empleados en la testificación y edificación de la iglesia. En tercer lugar, descubriendo mis dones. La Biblia nos presenta un listado maravilloso de dones: sabiduría, ciencia, sanidad, profecía, servicio, enseñanza, evangelismo, pastorado. La lista es grande, pero algunos se confunden y creen que es algo así como una tienda online. Escoja el don que más le guste y añádalo a su carrito de compras. Nosotros no escogemos los dones, es el Espíritu Santo quien los da
como Él quiere, y es el mismo Espíritu quien nos muestra qué dones nos ha dado. Pero tampoco se trata de llegar al otro extremo, el de quedarnos de brazos cruzados. Oye, ¿por qué nunca sirves a Dios? Estoy esperando que el Espíritu Santo me revele cuáles son mis dones. Pero llevas 10 años esperando. Como cristianos tenemos la responsabilidad de descubrir nuestros dones y ponerlos de una vez al servicio de Dios, sin demoras. Los dones son regalos del cielo y los regalos no se abren solos. Tenemos que actuar. Es nuestro deber descubrirlos, y la mejor forma de descubrirlos es poniéndonos manos a la obra, participar en actividades concretas dentro de un ministerio y comprobar si hemos sido capacitados para esa obra o no. Jesús dijo: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y en cuarto lugar, aumentando mis dones. Jesús contó la parábola de un hombre que antes de irse de viaje llamó a sus 3 siervos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 solo talento. Pero a todos les dio. Nadie se quedó con las manos vacías. Correcto. Dio a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos negoció con ellos y ganó 5 talentos más. El que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 solo talento prefirió no arriesgarse. Cavó un hueco en la tierra y enterró el dinero de su señor. Pasado el tiempo, el hombre regresó de su viaje y llamó a sus siervos para hacer cuentas. Al primero lo felicitó por haber multiplicado los talentos, al segundo igual, pero al tercero lo llamó siervo malo y negligente. Le quitó su talento y se lo dio al que tenía 10. ¿Lo notan? No fue que ese siervo malgastara su talento, tampoco fue que lo pusiera al servicio del enemigo, solamente no lo tocó, no lo usó, prefirió no arriesgarse. Y por cualquiera que haya sido la razón, por cobarde, flojo o inactivo, el talento le fue quitado. El siervo infiel desperdició su oportunidad de servir y finalmente perdió la capacidad de servir. Pero cuando usamos los dones que Dios nos ha dado para la gloria de su nombre, aumentarán, se expandirán y crecerán. La tía Elena así lo confirma. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Cuando abrió su corazón al Espíritu Santo, Juan dejó de ser el hijo del trueno para convertirse en un verdadero hijo de Dios. Puso sus dones al servicio de la causa de Cristo y sus dones fueron multiplicados. Apóstol, evangelista, líder, escritor, pastor, profeta. Nada mal para un mal geniado pescador que entendió que de la mano del Espíritu Santo tenía posibilidades infinitas. El cuerpo de Cristo necesita avanzar saludablemente. Para ello necesita a cada miembro cumpliendo su función, y tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Hacer amigos para Dios. Complementa estos estudios con el libro 14 estrategias para cumplir la misión de la Iglesia en el mundo de hoy, escrito por el pastor Radamés Colón. Adquiérelo en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Ya puedes reforzar tu aprendizaje de una manera didáctica y divertida con el test Nivel Caleb, un test para hacer en familia. Busca en nuestro canal el video correspondiente a esta lección y alcanza el nivel Caleb. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. La vida es tan bonita, un plan hay para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. La vida es tan bonita,
un plan y para mi vida. Estoy aquí para amar, para reír y cantar. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un placer para mí poder exponer la palabra de Dios en esta mañana, pero antes quiero elevar una oración al cielo para que nos dirija en esta mañana. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia y por tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. En esta mañana te pedimos tu dirección, unge mis labios para que seas tú el que hable y no yo. Gracias porque nos escuchas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos esta mañana a repasar la vida, la historia del rey Saúl. ¿Qué había sucedido? El pueblo de Israel como nación había sido siempre dirigido por el poder y la autoridad de Dios. Pero al pasar del tiempo, los israelitas fueron influenciados por las naciones paganas. Y llegó un momento en que la nación pidió un rey. Y Dios respondió esa oración dándoles un rey. Ese rey fue el rey Saúl. En el libro, en Primera de Samuel, el capítulo 9, versículos 1 y 2, nos dicen cómo era Saúl. Lee como sigue: había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorac, hijo de Alfía, hijo de un benjaminita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, un joven hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl, un hombre hermoso, no había otro como él entre los israelitas. Un hombre que fue escogido por Dios. En el capítulo 10 de Primera de Samuel nos dice que Saúl fue ungido por Samuel. Dice ahí: tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y el verso 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Qué iba a suceder con Saúl? El texto nos dice que iba a ser mudado en otro hombre. ¿Por qué? Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, en nuestras vidas sucede algo que le llamamos el nuevo nacimiento. Tenemos que ser mudados, tenemos que ser cambiados, porque no podemos seguir siendo las mismas personas. Una vez nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia por completo. Hay un nuevo nacimiento, una nueva criatura que tiene que ser alimentada, que tiene que ser cuidada. Para que esa nueva criatura pueda crecer, tiene que ser alimentada. De lo contrario, esa nueva criatura podría morir. Por eso es que es bien importante saber cómo podemos ayudar a que esta nueva criatura crezca. Con las cosas que leemos, lo que escuchamos, lo que miramos, con quién nos relacionamos, a qué lugares asistimos. Todas estas cosas tienen una influencia en nuestra vida. Así que esta nueva criatura tiene que ser alimentada para que pueda crecer. Porque de lo contrario, la vieja criatura está moribunda, intenta dominarnos nuevamente y quiere vivir. Entonces, Saúl fue cambiado, fue ungido, fue cambiado, fue una nueva criatura. Pero ¿qué pasó con Saúl? Saúl nos dice en el capítulo
18 de Primera de Samuel, los versos 6 y el verso al 9, del 6 al 9 nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando volvían después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl se enojó mucho y le desagradaron estas palabras, pues decía: a David le dan 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Qué pasó con Saúl? Sintió un poco de quizás envidia, celos, por el reconocimiento que hicieron a David cuando mató al filisteo. Comenzó a nacer en él, en su corazón, la envidia. ¿Qué más sucedió con Saúl? Saúl recibió una instrucción muy importante, unas directrices que él debía seguir. Y se encuentran en el capítulo 15 de Primera de Samuel. No le voy a leer todos los textos. En ese capítulo, Samuel le dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungieras rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero ¿qué sucedió? Pero Saúl, en el versículo 9, Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. Jehová le dijo: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué había sucedido con Saúl? Había recibido unas instrucciones que debía seguir, que debía cumplir. Pero él tomó decisiones incorrectas. Se quedó con lo que no debía quedarse. Perdonó a quien no debía perdonar. Y se apartó de las instrucciones que Dios le había dado. En el versículo 9, en el 11, Jesús dice, Jehová dice que le pesaba haber hecho rey a Saúl. Porque al fracasar, Saúl demostró que no era apto para desempeñar el cargo para el cual había sido ungido por Jehová. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Cuando Dios nos llama a nosotros a realizar un trabajo, una tarea en la iglesia, en la comunidad, Dios nos capacita, nos da las herramientas para cumplirlas. Pero debemos confiar en que si el Padre nos llama, también nos va a capacitar para que podamos cumplir con esas responsabilidades. Debemos seguir sus instrucciones fielmente, porque Dios nos ha dado un guía, que es la palabra de Dios, unas instrucciones claras que nosotros debemos seguir si queremos ser aceptados y ser parte de ese reino de Dios. Nosotros no podemos menospreciar las enseñanzas que Dios nos ha dejado, porque su palabra es fiel y es verdadera. Saúl menospreció las instrucciones que Dios le había dado y fracasó. Fracasó porque no consideró de valor lo que Dios le había dicho. Vamos también a ver quién era Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl.
y muy amigo de David. Jonatán comenzó a admirar a David desde el día en que David mató a Goliat. A partir de ese momento ellos establecieron una hermosa amistad, al punto de que ellos hicieron un pacto de misericordia con los descendientes de Saúl. Eso lo vemos en 1 Samuel 20, el versículo 42. Y dice así: Jonatán dijo entonces a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre de Jehová, diciendo que Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Un pacto entre Jonatán y David. Ambos juraron por el nombre de Jehová que iban a amar a la familia, a sus familias respectivamente para siempre. ¿Qué lección podemos aprender de este pacto? Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. El amor es la base para que nosotros podamos mantener relaciones cordiales entre nuestras familias, nuestra familia eclesiástica, nuestras familias de sangre. Y debemos reconocer que Dios es el que nos mantiene unidos, que para lograrlo debemos estar unidos a Él, porque solo Él puede lograr la unidad entre cada uno de nosotros. ¿Qué pasó? Hubo un encuentro, los filisteos siguieron a Saúl, mataron a Jonatán, mataron a Abinadab, cayeron muertos. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Mataron a Jonatán, murió Saúl. Entonces David es proclamado rey y su reino duró 40 años. En 2 de Samuel, el capítulo 8, versículo 15, nos dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo, y recordó su pacto con su amigo Jonatán. Ahora David era rey y recordó el pacto que había hecho con su amigo Jonatán. ¿Cuál había sido el acuerdo? El pacto, un pacto de amor entre sus familias. ¿Y qué sucedió? Dice en 2 de Samuel capítulo 8, versículos 15 en adelante: reinó David sobre todo Israel, actuando con justicia y rectitud para con todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, el cronista, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Entonces preguntó David en el capítulo 9: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Y en ese lugar había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirte, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Pregunta David: ¿dónde está? Siba respondió: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey mandó a traer de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Qué sucedió? Había quedado alguien de la familia de Jonatán, y ese era su hijo Mefiboset. Su nombre significa el que esparce vergüenza. A los 5 años de este niño, cuando
se escuchó la noticia de que el rey Saúl y su hijo Jonatán habían sido muertos en batalla, la niñera, al escuchar semejante noticia, tomó al niño en sus brazos para esconderlo, huyó, pero en la huida el niño se cayó y quedó lisiado de los pies. Vivía en Lodebar. Lodebar, una tierra árida, hostil y seca, donde no crece ni el pasto ni produce frutos la tierra. Allí vivía este hijo de Jonatán. ¿Qué lección podemos aprender de esta historia? Mefiboset, su nombre significa el que esparce vergüenza. A veces nuestras vidas no son lo mejor, no reflejan lo mejor, no son vidas exitosas, quizás son vidas de fracaso, vidas llenas de dolor, de desprecio, vidas destruidas por la falta de amor, de compasión hacia nosotros, donde no hay comunicación, donde el sufrimiento nos lleva a refugiarnos en el silencio, quizás en la inseguridad. Nos sucede como a este niño, que estamos paralíticos, no podemos caminar. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza, el miedo, la angustia nos hace refugiarnos en el silencio. Pero al igual que pasó con Mefiboset, Dios ha hecho un pacto de amor con nosotros. Y Él viene a rescatarnos. ¿Qué pasaba con Mefiboset? Mefiboset tenía el mismo espíritu de Saúl, estaba lleno de prejuicios, estaba lleno de pensamientos equivocados. Consideraba a David como un usurpador. Tenía una imagen de David como de un rey tirano, una imagen falsa de un rey, de ese rey. Él pensaba que el rey era un enemigo. Cuando David lo manda a llamar, Mefiboset fue con terror, porque tenía una imagen falsa, una imagen errónea del rey. Se postró sobre su rostro y le hizo reverencia, pero fue por miedo. David sabe que Mefiboset tiene una imagen falsa de él y le dice que no tenga temor, porque él haría de Mefiboset misericordia por amor de Jonatán su padre, y le devolvería las tierras y algo más, mucho mejor: comerá siempre pan en mi mesa. Al igual que Mefiboset, muchos de nosotros a veces tenemos un concepto erróneo de quién es Jesús. Pensamos que es un Dios tirano, que es un Dios que nos engaña. Lo acusamos muchas veces de ser un Dios injusto. Nos preguntamos por qué Dios permite tanta enfermedad, por qué Dios permite que muera tanta gente, por qué permite que tantos niños tengan cáncer, por qué permite que tanta gente muera de hambre. Porque no conocemos a Dios. El hombre no conoce a Dios. Y al no conocer a Dios, lo acusa de ser un Dios injusto. Y muchas veces escuchamos a personas decir que Dios se deleita en el sufrimiento humano. ¿Qué clase de Dios es este? En Jeremías, el capítulo 9, los versos 23 al 24, nos dice la palabra de Dios. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dijo el Señor. Nosotros
debemos esforzarnos por conocer a Dios como es Él realmente. Conocer a Dios no es leer acerca de Dios, es relacionarnos con Él, es tener una experiencia personal con Dios. Tenemos que esforzarnos en conocerle para no cometer el error de atribuirle a Dios situaciones o eventos que no vienen de Él y de atribuirle características que Él no posee. Debemos hacer el esfuerzo de tener una experiencia personal, íntima con Dios para conocerlo realmente. Porque el ser humano sin Dios está como Mefiboset, está paralítico espiritualmente. No podemos caminar, pero tampoco conocemos el camino. Si Dios no dirige nuestros pasos, estamos caminando a ciegas. Necesitamos aprender a depender de Dios, a confiar en que Él va a dirigir nuestros pasos. Debemos ser como los niños, al igual que ellos que toman la mano de sus padres cuando están aprendiendo a caminar. Igual nosotros debemos sujetarnos de la mano de Dios para poder aprender a caminar en esta vida. Con Jesús de nuestro lado estaremos seguros y podemos caminar y llegar a nuestra meta, que es el cielo, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nuestra tierra es el cielo. Donde debemos estar es en el cielo, esa es nuestra meta. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el Padre? Al ver nuestra condición de esta parálisis, Dios y el Padre vieron que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Hicieron un pacto de amor y de misericordia. Y ellos dijeron, si ellos fallan, yo, dijo Jesús, estoy dispuesto a dejarlo todo. Estoy dispuesto a vivir con ellos. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida en rescate por ellos. ¿Qué pasó? Fallamos. Fallamos y seguimos fallando. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede con Dios? Dios nos mira, nos ve paralíticos, nos ve pecadores, nos ve destituidos de la gloria de Dios, nos ve sin méritos, con nuestras vidas desgastadas, con nuestras vidas destruidas. ¿Y qué hace? No nos da de espalda, no huye de nuestro lado, al contrario, Jesús viene a nuestro encuentro. ¿Y qué hace? Al igual que David llamó a Siba, al siervo, para saber si quedaba alguien de la familia de Jonatán, Dios envía a alguien a nosotros. Tú que me estás escuchando, Dios utiliza personas para que puedan ir a tu rescate. Quizás un amigo, un familiar, algún pastor que nos habla de Jesús. Nos motiva a conocerlo a través de las páginas de la Biblia. Y una vez que nosotros conocemos quién es Jesús, reconocemos que somos indignos, que somos como pensaba Mefiboset, que en la palabra se registra que él dice que soy como un perro muerto. Nosotros nos vemos sin ningún valor delante de Dios. Pero ¿qué hacemos? Cuando miramos a Jesús y vemos un Dios de amor, un Dios de misericordia que está dispuesto a rescatarnos, nos extiende su gracia, su misericordia. ¿Y qué hace? Hace como el rey David. El rey David mandó a llamar a Mefiboset. El pensamiento de ir al rey lo aterraba. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Jesús nos llama, nos da miedo. Podemos sentir hasta terror, porque no conocemos quién es Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús realmente, como Él es, cuando vemos cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, que su perdón es ilimitado, entonces podemos acercarnos a Él
confiados en que vamos a recibir misericordia. En El Camino a Cristo, un libro escrito por Elena de White, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente. Ella pregunta, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Qué tienes que hacer cuando recibes el llamado de Jesús? Solamente arrepentirte e ir a Dios. ¿Para qué? Para que sean borrados tus pecados y los míos. Es la única manera de nosotros acercarnos a Dios. Dios borra nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. Nos arrepentimos, sentimos dolor, tristeza por esta vida que hemos llevado y nos acercamos a Jesús. No renunciamos al pecado, nos dice en El Camino a Cristo, a menos que veamos su pecaminosidad. Si pensamos que la vida que hemos llevado es una vida buena, entonces no vamos a renunciar a ese tipo de vida. Necesitamos ver la pecaminosidad que hay en nuestras vidas para poder renunciar al pecado. Mientras no repudiemos el pecado de corazón, no habrá cambios reales en nuestra vida. Sentir arrepentimiento es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente a través de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Es imposible que nosotros nos arrepintamos si el Espíritu Santo no despierta nuestra conciencia. Tampoco es imposible recibir perdón fuera de Cristo. El perdón viene de parte de Dios. Jesús es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón de nosotros enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Si hoy has sentido que tu vida debe cambiar, que tu vida no tiene sentido, que el camino que estás andando no te va a llevar a nada bueno, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Jesús dijo, yo si fuere levantado en alto sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo, y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Cuando miramos a Jesús, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, colgado en la cruz del Calvario, pagando el precio de nuestros pecados, entonces en nuestro corazón nace el deseo de arrepentirnos y de recibir el perdón de nuestros pecados. Al morir Cristo por nosotros, Él demostró un amor que no podemos comprender. Y en la medida en que nosotros seguimos contemplando a Jesús diariamente, ese amor va a enternecer nuestro corazón, va a impresionar nuestras mentes y va a hacer que nosotros caigamos de rodillas delante de nuestro Creador. ¿Qué sucede? Quizás tú dices, te miras y dices, no, yo no soy digno de seguir a Jesús. Pero Jesús no ve lo que tú ves. Él no te ve como tú te ves. Ni Él piensa de nosotros como nosotros pensamos de nosotros mismos.
Para Dios somos un especial tesoro. Nosotros vemos lo que está afuera. Jesús ve lo que está en nuestro interior. Él nos cubre de misericordia y amor. Por eso es que es necesario que nosotros tengamos un concepto claro, correcto de cómo es Dios. Porque el enemigo se ha encargado de desvirtuar la imagen de Dios, haciéndonos pensar que Él es un Dios tirano y un Dios vengativo. Cuando nosotros conocemos a Jesús, vemos que es un Dios amante, un Dios compasivo, un Dios misericordioso, que solo quiere el bien para nosotros. Nuestras vidas van a cambiar y nunca, nunca más seremos iguales. Ya no caminaremos por la vida pensando que somos insignificantes y sin valor, porque vamos a comprender que a los ojos de Dios somos de gran estima. Él no mira nuestro pasado. Quizás la gente nos señale y diga, Maritza fue aquella que hizo tal cosa. Jesús no es así. Jesús perdona y ese perdón es ilimitado. Es un perdón, Él borra nuestras iniquidades y no se acuerda más de ellas. Y no nos sigue señalando. Quien nos señala es el enemigo. Jesús ve en nosotros algo de gran valor. Él ve qué puede salir de nosotros cuando nos ponemos en sus manos. Él no mira nuestro pasado, Él mira nuestro futuro. Él no mira nuestras vidas opacadas por el pecado. Él mira el diamante que puede sacar de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios. Al igual que David, Dios quiere devolvernos lo que la vida nos robó. Quizás la vida nos robó la paz. Quizás la vida nos ha robado la felicidad, el amor, quizás la comprensión. Ese rey quiere devolvernos la paz, la felicidad y el amor. Ese rey nos llama a vivir en la casa de Él. Nuestros hogares pueden llegar a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra, si Dios es el huésped principal, pero también Él nos está preparando unas moradas para que vivamos con Él eternamente. Él también nos llama a comer en su mesa. Es un privilegio que nosotros podamos sentarnos a comer en la mesa de un rey. Nos llama a alimentarnos hoy de su palabra, que es necesaria para que podamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Necesaria para que no seamos engañados por falsos maestros. Y Él nos prepara una mesa donde cenaremos con Él y con todos los redimidos de todas las edades. No importa en qué lugar de la mesa, como dice la canción, estemos, lo importante es que podamos participar con Él de esa cena especial. El Rey nos llama y nos ofrece nuevas vestiduras. Si nuestra vida está manchada por el pecado, nuestra vestidura están sucias, manchadas, desgastadas por la vida, el Rey nos cambia nuestras vestimentas viles, nuestras vidas manchadas por el pecado y nos pone nuevas vestiduras diseñadas por el mejor diseñador del universo, con la mejor tela que podamos encontrar. Nos cubre con su manto de justicia. Su vida inmaculada es puesta sobre nosotros en sustitución. Y ahora el Padre nos ve como a sus hijos. Qué privilegio que nosotros podamos ser llamados hijos del Rey. Cuando el enemigo nos acuse, cuando diga, mira qué clase de persona soy yo, mira todas las cosas feas que ha hecho, mira las veces que te ha negado, mira las veces que ha sido infiel, el Hijo Jesús le dirá al Padre, mi sangre, Maritza aceptó mi sangre, ya no más acusación, porque hemos sido comprados con precio de sangre. Pero al igual que David, el rey David, Dios nos restituye, nos ofrece vivir en la casa del rey, comer en la mesa del rey, vestir las ropas del rey y sentarnos al lado del rey. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos sentarnos y vivir con el rey? En estos momentos que son decisivos para nosotros,
nosotros debemos hacer un pacto de entrega total a Dios, no a medias. Una entrega total a nuestro Hacedor, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Aceptemos la invitación del Rey. Dediquemos tiempo a conocer a nuestro Rey. Reconozcamos nuestras flaquezas, reconozcamos nuestras debilidades y pongamos nuestras vidas en las manos de Dios para que podamos ser nuevas criaturas y para que podamos glorificar a Dios con nuestros actos. Que el mundo pueda ver en cada uno de nosotros que somos el pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, linaje real. Recordemos que al vivir en la casa del Rey, vamos a comer en la mesa del Rey, vamos a vestir las ropas del Rey. Cuando se encuentren con nosotros el mundo, dirán, esos son hijos del Rey. Vivamos como hijos del Rey. Demostremos que servimos a un Dios real. Demostrémosle al mundo que pertenecemos a la realeza. Y por tanto nosotros vivimos como la realeza. Que nuestras vidas puedan reflejar a Cristo donde quiera que estemos. Y de esta manera se pueda cumplir en nosotros el mandato que nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen. No glorifiquen a Maritza, ni glorifiquen a fulano, ni a fulano. Glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Que nuestras vidas reflejen a Jesús y que glorifiquemos a Dios en cada acto de nuestra vida. Ese es mi deseo, esa es mi oración, que cada uno de los que me está escuchando en este día pueda tomar la decisión de servirle a Jesús, de entregar su vida completa a Él, de dedicarse a Él y de anunciarle al mundo que Cristo pronto volverá. Todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos dice que pronto vamos al hogar. Así que tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Rey, para disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene preparada para sus hijos. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Oremos a Jesús. Amante Padre que estás en los cielos, agradecemos por el perdón de nuestros pecados. Agradecemos la misericordia que has tenido con nosotros. Agradecemos el llamado que nos haces de pertenecer a la realeza. Permite que cada uno de nosotros tomemos la decisión correcta de servirte, de entregar nuestras vidas a ti, para que nos preparemos para el pronto regreso de tu Hijo Jesús a esta tierra. Que podamos estar preparados y que anunciemos al mundo que Jesús muy pronto volverá. Dios me los bendiga, hermanos. Pues
Dios, mi voluntad y haz la tuya nada más.